Bien, Diego. En lo que quedó pendiente en la clase anterior es lo que dijimos, es que la integral definida nos permite calcular, y este es el ejercicio introductorio, así que justamente vamos a partir resolviendo nos permite calcular el área que está por debajo de la curva y entre los valores del eje X, digamos en este caso entre el valor 2 y el 10. ¿Ya? Y hay una cosa importante que hay que tener en cuenta, es que la integral siempre se ve como un cálculo de izquierda a derecha, o sea, desde 2 hasta 10. Entonces, el punto es que ya sabemos que el área la podemos calcular como una integral definida, pero está pendiente cómo se calcula una integral definida. Y para eso es que vamos a utilizar el PDF. ¿Ya? Aquí tengo la versión donde vamos escribiendo y este es el PDF. Entonces, el teorema fundamental del cálculo, la parte 2, es la que nosotros vamos a utilizar, porque nos dice que si queremos calcular una integral definida, una integral, no sé, de 2 a 7, de 1 a 8, qué sé yo, para poder calcular una integral definida se necesita primero una primitiva de esa función de la cual queremos calcular la integral. Entonces, aquí son dos cosas las que hay que hacer. Primero hay que sacar la primitiva de la función que necesitamos, y luego que se tenga esa primitiva, que la llamamos f mayúscula, o también le podemos poner el símbolo solo de integral, ¿ya? Ese sin los numeritos, que eso también es la integral indefinida, o la primitiva. Entonces, necesitamos una primitiva, y luego que tenemos esa primitiva la tenemos que evaluar. La evaluamos en el borde superior o en el límite superior de integración, y también se evalúa el borde inferior de integración. Y esos dos resultados que nos dan se restan. Bueno, eso es técnicamente. Así que lo vamos a ver ahora en el ejemplo el ejemplo introductorio, y bueno, varios ejemplos más, porque al fin de cuentas, cada vez que necesitemos calcular o evaluar una integral definida, ahí necesitamos ese teorema. Entonces, acá la región ya estaba dada, nos daban la función, nos daban la región, y ya sabemos que entonces esta área es la integral desde 2 hasta 10. O sea, el límite inferior de integración es 2 y el límite superior de integración es 10. Y queremos calcular entonces la integral de 2 a 10 de esta función. Entonces, primero tener claro que el área, cuando la función, ojo, cuando la función está arriba del eje X, el área es la integral desde el borde inferior hasta el borde superior de la función que tenemos ahí gráfica. Entonces, en este caso teníamos la fórmula de la función. Por lo tanto, según lo que ya hemos visto y conversado, el área de esa región sería igual a calcular esta integral definida. Entonces, ahí el teorema fundamental del cálculo, la parte 2 de ese teorema, y nos dice que si queremos calcular una integral definida, primero necesitamos la primitiva de esa función, la primitiva, o sea, la antiderivada. Por lo tanto, ahí es donde necesitamos los recursos que correspondan a los métodos de integración. Nosotros hemos visto los métodos de integración directa, y bueno, para estos ejemplos son suficientes. Vamos a ver los otros métodos de integración, que van a ser sustituciones e integración por partes. Pero por ahora nos basta con esto para algunos ejercicios. Entonces, esto es lo que estuvimos viendo en la clase del sábado. Simplemente, como esta función está separada por suma y resta, separamos la integral término a término, ahí, integral en cada uno de los términos, y recuerde, todo lo que es constante lo vamos dejando ahí fuera de la integral. Entonces, un cuarto integral de x cuadrado menos un medio integral de x más y la integral del 3. Entonces aquí simplemente nos queda la constante, y bueno, estas primitivas son todas directas por la fórmula de potencia, ¿ya? La integral de una constante, la constante por x. Pero todos usan los otros usan la formulita del n más 1. ¿Ya? Ahí, vamos a ver, escribiendo acá de recordatorio. Entonces, en el caso de las primeras usamos esta, ¿no? La integral de una potencia. Elevado a n más 1 partido en n más 1. Bueno, todo lo que podamos convertir en potencia, esa. Ahí. También vamos a estar ocupando esta, la integral de, ojo, de 1 en dx, o simplemente la integral del dx es x. Y
digamos, un caso un poquito más general, sería la integral de cualquier constante, cualquier cosa que sea un número específico o que sea una constante. Bueno, esas son las que aparecieron ahí. La integral de k en dx es k por x. O sea, constante por x. Fue la integral de 3, 3x. La integral de 1, 1 por x. Bueno, y la integral de cualquier cosa que sea potencia, aquí le van a más 1 partido en más 1. Entonces, en esa potencia, x elevado a 2 más 1, que es 3, partido en 2 más 1. Así que ahí tenemos menos un medio. Acá es x, pero x está elevado a 1. Así que también se aplica como potencia. La integral de x sería x elevado a 1 más 1, que es 2, partido en 1 más 1, que es 2. Y ahí, como esa es constante, la integral del 3, 3 por x. Y la gracia del teorema es que no nos pide sumar la constante. Solamente necesitamos una primitiva. Así que no necesitamos, cuando estamos calculando una integral definida, y en el proceso intermedio, cuando tenemos que sacar la primitiva, no está con una primitiva específica. Entonces, esto ahora lo ordenamos simplemente y sería un cuarto por 3, o sea, perdón, 1 partido en 4 por 3, 12, un 12x cubo menos un medio por 12, bueno, 1, un medio, y 2 por 2, un cuarto. Por lo tanto, esta es la primitiva para la función. Eso es lo primero. No sé si está claro hasta ahí, Diego, o si tiene alguna duda. No, profe. ¿No? Ok. No. Vale. Entonces, la pregunta que usted se va a hacer es, ¿qué hace con esta primitiva? Bueno, esta es la primitiva que el teorema necesita. Esa es la primitiva, esa F mayúscula. Y esa primitiva la tenemos que evaluar o reemplazar. Entonces, en el paso siguiente, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, ok, necesitamos calcular esa área, ya lo sabíamos. Y para calcular el área, bueno, acá lo voy a escribir. Una vez que uno hace el trabajo, lo que hace es tomar la primitiva, toma la primitiva, la que calculó previamente, y esa primitiva la tengo que evaluar en el borde inferior, en este caso el borde inferior es, o le podemos poner x nomás, porque hay que reemplazar la x por este valor. Entonces el borde inferior es 2 y el borde superior es 10. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La primitiva que hayamos encontrado, siempre la evaluamos primero, y esto hay que no olvidarlo, Diego, porque por un error de orden podemos cambiar el signo del resultado. Entonces, siempre la primitiva se debe evaluar en el borde superior y se le debe restar la misma primitiva, pero evaluada en el borde inferior. Entonces, en nuestro caso, ¿cómo nos queda? Esta es nuestra primitiva, ahí está, un 12x cubo menos un cuarto x cuadrado más 3x. Entonces esta primitiva la evaluamos en 10 primero, reemplazamos toda la x por 10, menos la misma primitiva la evaluamos en 2. Todas las x las cambiamos por 2. Y bueno, esto usted lo ingresa directamente a la calculadora nomás, Diego. No sé si tiene la calculadora a mano ahí, si quiere ir comprobando. Sí, ya lo comprobé ya, profe. Ah, bueno. Ya estaba viendo la ya guía. había revisado el material. Ah, bueno, sí. Genial. Súper. Entonces, en las partes donde vayas teniendo dudas de la guía, me vas diciendo. Porque si esto ya lo habías visto bien y no te generó ninguna duda, estaríamos ok. Entonces, ese es solamente el cuidado. Primero sacamos la primitiva, y una vez que tenemos la primitiva, siempre recordar esto bien lo que dice el teorema. La primitiva se evalúa en el borde superior, menos la primitiva se evalúa en el borde inferior. Eso siempre es así, ¿ya? Entendiendo que la integral es el número de abajo, el borde inferior, y el número de arriba, el borde superior. O este es el límite inferior y es el límite superior. Así que bueno, haciendo las evaluaciones, esta parte es pega de las calculadoras nomás. Así que ahí ingresamos y después simplemente hacemos la resta y el resultado obtenido sería el área. ¿Profesor? Bien, entonces, dígame, Diego. Pero siempre se le va a restar entre medio de los dos. Siempre resta, siempre, Diego. No hay ninguna siempre. opción que sea más. O sea, podría quedar un más, pero sería un más al multiplicar por el signo de la primitiva. Imagínate que esta primitiva trae un menos ahí, pero ni siquiera te preocupas por eso, porque la evalúas nomás. Uno la encasilla en un paréntesis y la evalúa. Así que siempre es menos, para que no te preocupes. Digamos que esto es como lo que tendrías que tener anotado ahí, digamos así, como fórmulas. Siempre
el borde de arriba, f de b, menos f del borde de abajo, o el borde inferior. Siempre así. Bueno, ahí está el teorema, tal cual. Bien, sigamos entonces con el otro ejemplo. Ahora, en este primer ejemplo fue sencillo porque simplemente la gráfica de la función estaba arriba del eje X, pero hay gráficas o hay funciones que van a tener algunos pedazos sobre el eje X y otros pedazos debajo del eje X. Entonces, por eso también puse este segundo ejemplo, donde nos piden determinar el área de la región total, donde la región total es la unión de la región 1 con la región 2 con la región 3. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este ejercicio? Que es sí o sí necesario tener los cortes con eje X, ¿ya? Tener los cortes con eje X. ¿Por qué? Porque cuando la función corta el eje X es cuando hace una separación entre positiva y negativa. Entonces, nos dan la función. Ahí nos dan el intervalo también, del menos 2 hasta el 5. Bueno, ahí podemos. El menos 2 hasta el 5. Ojo que ese C no es el menos 1. El menos 1 está ahí y necesitamos ese punto. Y el de acá sí el 4. Acá se ve en la gráfica. Pero bueno, no siempre se va a ver. Así que el tema es el siguiente. Si tenemos la gráfica de una función y esa función está graficada en un intervalo y en ese intervalo uno ve que la función tiene partes positivas y partes negativas. Digamos, las partes de color verde son las partes positivas porque la función ahí está arriba del eje X, pero la parte de color amarillo, que sería la región 2, esa región está debajo del eje X y es negativa. Por lo tanto, ahí necesitamos entonces hacer la diferenciación de esas regiones y obviamente para poder separar la integral en pedazos necesitamos esos puntos ahí de corte. Entonces aquí nos va a venir de gran ayuda este teorema, o sea, la propiedad 5. Ahí, la integral definida tiene varias propiedades, pero la que vamos a ocupar es la propiedad 5, porque la propiedad 5 nos dice que si queremos calcular un área completa, el área desde A hasta B, o sea, queremos barrer el área completa, lo podemos hacer barriendo por pedazos. O sea, yo puedo calcular podemos calcular el área desde A hasta C, que sería una integral, y luego podemos calcular el área desde el C hasta el B, que sería otra integral. Entonces uno puede separar una región, digamos, cuando hay varias regiones que forman parte de la región total, podemos descomponer la región total en regiones más chiquititas y calcular las integrales por regiones pequeñas o por regiones más, digamos, más simples. Entonces, la propiedad 5, esta propiedad se llama aditividad. Entonces, esta propiedad lo que nos dice es que la integral la podemos separar por pedazos, ¿ya? Eso es lo que dice. Profe, que justamente, dígame, sí, lo escucho. ¿siempre va a ser positivo cuando separemos por regiones? No, porque si usted se fija, ese signo de ahí. Sí. Sí, porque es como, piénsalo así, es como esto más, o piénsalo de esta manera, este pedazo más este otro pedazo, más este otro pedazo, más. Entonces, lo que hace usted es como, tiene una región grande y las divides en pedacitos. ¿Qué es lo que haces tú para poder juntar todo? Sumar, ¿o no? No sé si esa es la lógica. Sí, entendimos. Entonces, lo que hacemos con la propiedad 5 es utilizarla en aquellos casos donde la región completa la tengamos que dividir en regiones más pequeñas. Entonces al final lo que uno hace es simplemente calcular las áreas en las regiones pequeñitas y luego sumar todos esos resultados. Bien, entonces, como le decía, para que nosotros podamos hacer esta separación, necesitamos tener el valor de C y el valor de D. ¿Por qué esos valores son importantes? Porque ahí vamos a definir nuestros intervalos de integración, entendiendo que nuestro primer intervalo en la región 1, para poder obtener el área de la región 1, debería ser la integral desde el menos 2 hasta el punto C, que no lo tenemos, pero lo vamos a sacar. Luego la región 2 sería la integral desde el punto C hasta el punto D. Y luego la región 3 sería desde el punto D hasta el 5. Entonces son necesarios esos valores. Bueno, y D es 4 porque está ahí, ese está justo, pero bueno, acá no lo tenemos, entonces hay que sacarlo. Y en este caso, los valores C y D son exactamente los cortes con eje X de esta función.
Entonces procedemos a sacar los cortes con eje X. Bueno, digo, esto yo lo hice con la calculadora como les mostré la otra vez. No sé si tienes la calculadora a mano y quieres comprobar ahí los resultados. Esto, como lo hicimos la otra vez, la ecuación de segundo grado, de tercer grado, la ingresamos en la calculadora y que nos dé el X1 o el X2. Así que no sé si tienes la calculadora a mano ahí para comprobarlo. Ok. Hazlo y me dices si te dan los mismos. Bueno, deberían darte sin problema. Sí, me da, o sea, ahí los tiene al revés, pero da lo mismo. Si no importa cuál le llamemos X1, X2, lo que nos interesa es que, obviamente, el menos 2 tercios es el menos 2 tercios es el negativo y el otro es el positivo. Entonces, C es el menos 2 tercios y D el 4. Entonces, estos dos numeritos, estos dos valores, son los que hacen los cortes aquí. Menos 2 tercios, y bueno, ahí está el 4. Entonces nos faltaba este número. Y ahora sí, ya podemos entonces calcular el área por regiones, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría el problema desglosado por regiones? El área que le corresponde a la región 1, entonces sería la integral desde el menos 2 hasta el menos 2 tercios, que era el valor C, de la función. Ahí está, tal cual. Recordemos que la integral definida de la función es el área. ¿Qué pasa con la región 2? Bueno, acá hay un comentario muy importante. Resulta, para no estar devolviéndome, la voy a poner acá. Así la vamos mirando. Ahí. Entonces, acá tenemos las áreas. Entonces, bueno, no hay problema con la región 1. ¿Por qué? Porque la región 1 es positiva. Vamos a poner ahí. Entonces, acá no hay problema porque es una región positiva, arriba del eje X. La región 3 tampoco va a tener problema porque también es una región positiva. Pero la región 2 es la que tiene problema porque es una región negativa, y es una región negativa porque la gráfica de la función está debajo del eje X. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el caso de la región 1 ya sabemos que el área es la integral desde el menos 2 al C. En esa, en la primera, ya sabemos que el área de región 1, es la integral desde el menos 2 al C, que era el menos 2 tercios. Bueno, lo voy a poner C nomás. Desde el menos 2 al C, que era el menos 2 tercios, de la función. Acá en la región 3 es exactamente lo mismo. El área de la región 3 también es la integral, pero bueno, esta es la integral desde el D hasta el 5. Recuerden que siempre leemos de izquierda a derecha. ¿Sí? Desde el 4 hasta el 5. Dígame, Diego. En este caso, el 5 iría arriba. Sí, de 4 a 5, correcto. ¿Y por qué al otro lado va el 2 tercios primero? ¿Por el que está más cerca del 0? No, ¿en cuál, Diego? En el A. El área de la región 1. Sí. No, ese, bueno, voy a poner ahí el valor, es porque la integral siempre, recuerda esto, se lee de izquierda a derecha. Entonces, al leer de izquierda a derecha, cuando yo leo este intervalo, tengo que leer desde el menos 2 hasta el C, que es el menos 2 tercios. Ya. Entonces uno siempre lee la integral, Diego, de menor a mayor. Usted sabe que el menos 2 es más chico que el menos 2 tercios. Este es menos 0,6. Entonces, de menor a mayor. Siempre los intervalos son así. Ya, profe. Sí, entendí. Entonces uno coloca en el borde inferior el valor menor y acá arriba en el borde superior coloca el valor mayor. Entonces, de menos 2 a menos 2 tercios. Y esa sería la integral que nos da el área de la región 1 y acá el área de la región 3. Y bueno, entonces, ¿cómo quedaría el área de la región 2? El área de la región 2, ¿cómo sería esa integral, Diego? Quedaría abajo el menos 2 tercios y arriba el 4. Ya, desde el menos 2 tercios hasta el 4. Desde el menos 2 hasta el 4, correcto. Esa integral es la que cubre toda esta región. Pero ¿cuál es el problema? Y aquí viene el comentario. Resulta que en la región 2
la función es negativa, ¿ya? La gráfica de la función está debajo del eje X, entonces la función es negativa acá. Si la función es negativa, nosotros podemos solucionar el problema del área. Ojo, que si el problema nos pide el área, esto, si lo dejamos así, estaría erróneo. ¿Por qué? Porque el área siempre es positiva. Pero si el problema solamente nos dice calcule la integral, no hay que hacer ningún arreglo. Calculamos la integral tal cual. Entonces, hay dos maneras para solucionar este problema, ¿ya? El área de una región negativa. Una opción es esta integral tal cual y simplemente le ponemos un negativo adelante. Ese menos lo que hace es que el resultado que nos dé queda multiplicado por menos 1 y como va a dar un resultado negativo, menos por menos va a dar más. Entonces, en los casos en que la gráfica de la función esté por debajo del eje X, hay que tener claro que en ese caso la región es negativa. Y al ser la región negativa, si nos están pidiendo el área, entonces nosotros a la integral, lo único que le tenemos que hacer es multiplicar por 1 para que dé el resultado positivo. Esa es una opción. Y la otra opción que tenemos, esta es la opción 1. Pero también está esta opción que igual es bueno saberla. La otra opción, que no necesita que multipliquemos por menos 1, es en una región negativa, simplemente podemos cambiar el orden de integración. Vale decir, la integración normal es desde el C hasta el D, pero uno también puede integrar al revés. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando integra al revés, esto cambia de signo, pero como la región es negativa, al cambiar de signo, va a ser menos por menos. Entonces, tenemos dos opciones, Diego: multiplicar la integral por un menos o simplemente cambiar los bordes de integración. Poner el valor menor abajo, o sea, poner el valor mayor abajo y poner el valor menor arriba. ¿Esto se puede hacer? Claro que sí. Y la gracia de esto es que no hay que multiplicar por menos 1. Entonces, estas son las dos opciones que tenemos para una región negativa. Si hay una región negativa, podemos, opción 1, simplemente poner la integral y multiplicarla por un negativo, o simplemente cambiar el orden de los límites de integración. Poner el límite de integración mayor abajo y poner el límite de integración menor arriba. Esto es una propiedad que siempre tienen las integrales. Bueno, acá lo voy a poner, que está ahí también en el PDF. Resulta que la integral de A hasta B, perdón, la integral desde B hasta A, cuando uno cambia el orden, porque este es el valor más chico y este es el valor más grande. Pero ¿qué pasa cuando uno coloca el valor más grande abajo y el valor más chico arriba? Resulta que esa integral es igual a menos la integral normal, desde A hasta B. Al fin de cuentas, esto es como integrar hacia atrás. Si yo esto lo hiciera como un bosquejo, una especie como de animación, vamos a mirar como para entender bien la idea. Imaginemos que ahí está el A, el valor A, y acá está el B. Entonces, y ahí tenemos una función. Da lo mismo si es positivo o negativo, tenemos una gráfica. Entonces, me interesa que les quede claro lo siguiente. Ahí está la función. Entonces, cuando ustedes calculan esta integral, la integral de eso, resulta que hay que tener claro qué es lo que está haciendo la integral. Cuando ustedes escriben la integral de A a B de F de X, pongamos, resulta que esta integral lo que hace es como lo siguiente. Pensemos que esto lo empezamos a barrer, pero lo empezamos a barrer desde aquí, entonces a barrer desde el valor A en adelante. Eso es lo que va haciendo la integral. Va rellenando, pero va de menos a más, desde A de izquierda a derecha. Esa es la forma natural de esto. Y es porque obviamente el valor de A es menor o igual que el valor de B. Entonces el proceso de integración es esto. Esto es lo que va haciendo la integral. Pero va, como le digo, ya hasta que llega a B. Bueno, y así calcula el área de esa región. Eso es lo que hace la integral. Acumula todas las áreas de los rectangulitos, que prácticamente se convierten en líneas, y partimos desde A y llegamos hasta B. Entonces, es el proceso natural. Pero uno puede pensar en este proceso al revés también.
Y eso es justamente el comentario que estaba haciendo recién, porque yo puedo tener el valor A, B, bajo las mismas condiciones. Bueno, voy a tratar de que quiera la misma gráfica. Está la curva. Y entonces queremos calcular la integral de AB, pero ahora queremos calcular como el proceso al revés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora estoy pensando en que quiero calcular la integral desde el B, desde el valor mayor, hasta el valor más pequeño. Y eso también se puede hacer. Simplemente hay que tener claras las consecuencias. Entonces, obviamente el valor de A sigue siendo menor o igual que el valor de B, pero en este caso estamos colocando el valor de B como punto de partida y el valor de A como punto de llegada, porque esto siempre se lee desde, hasta. Entonces, obviamente, cuando el A es menor que B, se lee bien, de 2 a 3. Pero cuando uno coloca los valores al revés, sería como del 3 a 2. ¿Y cómo hago eso? Bueno, del 2 significa hacer el proceso al revés. Entonces, esta integral, cuando uno coloca el valor mayor abajo y el valor menor arriba, lo que hace es esto. Es como que hace el proceso al revés. Partimos desde acá. Y de ahí vamos rellenando la región. Entonces, esta otra integral la podemos entender como así de una manera simple, como si estuviésemos haciendo el proceso al revés. Estamos integrando al revés, desde aquí hasta acá. Entonces, ahora estamos integrando desde la derecha hacia la izquierda. Desde la derecha hacia la izquierda. Entonces, obviamente, ¿cuál es la consecuencia? Que al integrar al revés, no es que cambie el área, la región es la misma, solo que la relación entre estos dos resultados es que este de abajo es igual a menos el de arriba. Entonces, si usted se fija, cuando nosotros invertimos los signos, los bordes de integración, cuando invertimos los límites de integración, la integral original cambia de signo. Entonces, si yo tenía una región negativa, al invertir los bordes de integración, se le agrega un signo negativo de forma natural por este cambio de orden. Y eso lo que hace es que de nuevo me quede la región positiva. O sea, que al final me quede el área positiva. Entonces, por esta explicación de acá, si yo quiero solucionar el problema del área de una región que es negativa, voy a poner área región negativa. Tenemos dos opciones. Se puede hacer esto y acá también lo voy a poner como... aquí lo voy a poner como opción 1. Entonces, una opción es que ustedes simplemente le coloquen un negativo, la integral de menos 2/3 hasta 4, y simplemente ponemos un negativo. Y si no quieren colocar un negativo, simplemente pueden invertir el orden de integración. Entonces, son las dos opciones que tenemos para solucionar el problema de las regiones negativas. Bien, no sé si le quedó clara la idea, Diego, o si le quedó alguna duda. Bueno, profe. Bueno, tiene dos opciones para solucionar. No sé quién más está por ahí. Felipe. Buenas tardes. No, profe, una duda. Ah, ya. Ok, vale, Jorge. Felipe, pregunta, duda de lo que estaba explicando. No sé si se conectó recién. Ninguna. Ok, vale. Bien, entonces, esto es más que nada para que lo tengan presente en estos casos. ¿Ya? Una región negativa, simplemente ponemos un menos o ustedes cambian los bordes de integración, cambian los límites de integración y ya está. Eso les soluciona el problema y el área va a quedar positiva. Bueno, yo en la resolución creo que ocupé la opción 2, ¿ya? No me recuerdo. Así que bueno, vamos a revisar. Ahora, el área de la región 3, ahí no hay nada que hacer, simplemente era la región 3, la integral desde 4 hasta 5, de 4 hasta 5 de la función. Así que bueno, ahí no hay muchos arreglos que hacer. Y ahora simplemente necesitamos, ojo aquí, una sola. ¿Por qué? Porque
todas las regiones están delimitadas por la misma curva, o sea, por la misma gráfica. Entonces no tenemos, ustedes ven acá arriba, son 3 integrales definidas, tenemos esa y tenemos esa. Pero no significa que ustedes tengan que estar sacando una primitiva cada rato. No, porque hay que ser como astuto y, aprovechar bien el tiempo. Todas las integrales trabajan con la misma función. Por lo tanto, lo que hacemos es calcular la primitiva una sola vez y luego la ocupamos en las 3 integrales definidas. Así que bueno, acá de nuevo, esta primitiva sería simplemente una integración directa, un método de integración directa. ¿Por qué? Porque la función está separada por suma y resta, así que simplemente separamos la integral término a término y las constantes las vamos sacando ahí en el camino. Entonces, al integrar el 3 medios para afuera, dime, Diego. Que eso mismo era, o sea, le iba a preguntar si se podía hacer eso de sacarla primero, o sea, una sola vez y no con todas. O sea, la primitiva la sacas una pura vez. Eso. Ojo, Diego, si es que es la misma función en todos los casos. Sí. Eso, cuando tú defines las regiones, ahí lo vas a tener claro, porque es la misma y la misma. Entonces, como para este ejercicio estamos trabajando con una única función, entonces le sacamos la primitiva solo una vez y después simplemente la ocupamos para reemplazar. Pero después vamos a ver otro ejercicio donde hay que separar e ir calculando por separado, ¿ya? Pero eso ahí depende de los ejercicios. Entonces, bueno, me adelanto un poco. Bueno, acá, como les decía, la primitiva es directa, separamos la integral término a término y las constantes las vamos sacando. Entonces, en esa parte el 3 medios para afuera y nos queda la integral de x cuadrado. En la segunda parte, el 5 para afuera y nos queda la integral del x de x. Y en el último nos queda la integral del 4. Entonces, de nuevo ocupamos la misma fórmula. Este es 3 medios, esto es integral de potencia, así que x elevado a 2 más 1 partido en 2 más 1. Menos 5 por, esto es igual a integral de potencia, porque esta x está elevado a un 1. Entonces, x elevado a 1 más 1 partido en 1 más 1. Y esta es la integral de una constante, que la integral de una constante es la misma constante por la variable que diga el diferencial. Ojo que si aquí dijera dt, esto sería 4t. Ahí ustedes respeten el uso de la fórmula. Bueno, ordenamos este cuento, se cancelan los 3, así que nos queda un medio x cubo. Ahí. Aquí nos queda menos 5 medio x cuadrado. Juntamos los coeficientes numéricos, menos 5 medio y menos 4x. Bueno, esta es nuestra única primitiva. Y bueno, ahora simplemente vamos a lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo y lo que nos dice es que una vez que tenemos la primitiva, una vez que hemos encontrado la primitiva, la tenemos que evaluar en el borde superior y en el borde inferior. Entonces, ahí, ojo con el orden, siempre es evaluar en el borde superior menos evaluar en el borde inferior. Teniendo eso claro, y la primitiva hecha, esto ya es simplemente calculadora, ¿ya? Porque esto no hay para qué hacerlo mal. Bueno, esta es la primitiva de nosotros, ahí está. Y estos son los bordes de integración, desde el menos 2 hasta el menos 2 tercios. Entonces, evaluamos todas las x por menos 2 tercios, ahí está, menos, evaluamos todas las x por menos 2. Bueno, si quieren ustedes le llaman A y B, no sé cómo le quieran. Yo les puse x porque hay que reemplazar las x, pero si ustedes quieren le llaman A y B, porque se evalúa primero en B, evaluamos primero en el borde superior, menos, después evaluamos todas las x en el borde inferior. Ya, ojo con esto. En realidad es lo único que hay que tener cuidado para no equivocarse en la parte numérica, porque imagínense, tener la primitiva buena y hacer este reemplazo al revés, bueno, eso significa que el resultado nos quedaría con un signo contrario, ¿ya? Cambiaría el resultado, el signo del resultado si lo hacemos al revés. Así que ojo ya, evaluar en el borde superior, menos evaluar la primitiva, o evaluar todas las x en el borde inferior. Y bueno, después ustedes esto lo ingresan a sus calculadoras. Ahí no tengo la calculadora aquí, pero bueno. La ingresan y da 38,27. Esto lo ingresan en la calculadora y les va a dar, ojo que esto da menos 6. ¿Ah? Al calcularlo en sí da menos 6. Y como hay un negativo ahí de por medio, ahí genera el menos por menos. Y bueno, ahí haciendo esos cálculos da 200 por Tiene que sacar un 6, profe, de ahí. ¿Ah? Tiene que sacar un 6. Sí.
Dale, Diego, gracias. Profe, otra consulta. Sí. Ahí, ¿por qué es Dígame. U2? O sea, la unidad. Está la unidad ahí. Porque esto es área, Diego. Entonces, este U cuadrado se refiere a metros cuadrados, centímetros cuadrados. Cualquier cosa que sea área siempre queda como algo como unidades cuadradas. Entonces, por ejemplo, si esta función estuviese modelando metros, la respuesta sería metros cuadrados. Si esta función estuviese trabajando con centímetros, la respuesta sería centímetros cuadrados. Entonces, como la función no dice nada, ¿bien? La función no dice nada, entonces la respuesta se coloca como unidades cuadradas, pero eso se refiere a las unidades de medida, no es algo, digamos, es como colocarle el apellido al resultado que estamos calculando. Ya, profe, sí. 227, ¿qué? Bueno, unidades cuadradas, que son áreas. Pero es por eso nomás. Y es porque la pregunta es de área. ¿Ya? Ya, profe. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Jorge, Felipe, sobre el ejercicio, sobre la parte del... No, profe, está clarito. Ok, vale. No sé si alguno de ustedes escribió algo por ahí. Ok. Bien. La región 2, fíjense que en el caso de la región 2, como era la región negativa, perdón, ¿dónde está aquí está. Entonces, como les había adelantado, para calcular el área de la región 2, como ¿Se me cortó, profe? Se le fue la señal, parece. Parece que sí. no sé si me escuchan ahora. Ahora sí, profe. Más o menos. No sé si... ¿Sí? ¿Me oyen más o menos? Sí, se oye la señal. Díganme si me... Se salió hasta la pantalla lo que estaba presentando. Me avisan si ya está... Si ya retomó la imagen. Voy a compartirles. No está compartido todavía. No aparece nada, profe. Por lo menos yo. No, miren, voy a dejar de compartir y lo voy a compartir de nuevo. Sí, por alguna razón se fue la señal. Me avisan si están viendo. Ahora Ahí sí, les profe. comparto. Ahora sí, ahora se ve. Vale. ¿Y usted, Jorge? No sé si le cargo el escritorio Sí, también. profe. Ahí se ve el puntero. Ya, vale, genial. Entonces, les decía que justo cuando se fue la señal le estaba diciendo que en la región 2, como es negativa, teníamos dos opciones. Entonces yo acá en el documento que les mandé, en los cálculos que están hechos, ocupé la opción 2. Ya ocupé la opción 2 porque en realidad a mí, pero es una cuestión de gusto. A mí, como de repente no me gusta estar colocando signos negativos entre medio, preferí simplemente usar la opción 2. Simplemente invertí el orden de integración y ya está. Entonces en una región negativa cambiamos el orden de integración correcto, era de menos 2/3 a 4. Ese digamos que es el orden de integración original, pero como la región era negativa, invertimos el orden de integración, desde 4 a menos 2/3. Y bueno, como ustedes verán acá, vamos a la región 2 entonces. Desde 4 hasta menos 2/3, ahí está invertido el orden de integración. La primitiva, bueno, ya sabemos que es la misma función. Y de nuevo, simplemente lo mismo. Ojo aquí, eso sí, voy a hacer el comentario porque como hemos invertido el orden de integración, ahora la integral la tenemos que leer desde 4 hasta menos 2/3. Recuerden que están
ahora están como leyendo al revés, están leyendo de derecha a izquierda. Uno sabe que lee siempre de izquierda a derecha, pero ahora háganse la idea de que como invertimos el orden de integración, están leyendo de izquierda a derecha. Pero se respeta la misma lógica. 4 es el borde inferior y menos 2 tercios, es el borde superior. Así que bajo esa lógica, al aplicar el teorema fundamental del cálculo, nuestra primitiva primero se evalúa en menos 2 tercios, que es el que se toma como borde superior. Primero evaluamos en el borde superior, ahí está, todas las x reemplazadas por menos 2 tercios, menos la primitiva la reemplazamos o la evaluamos en 4, ¿ya? Y entonces reemplazamos todas estas x por 4 y nos va a quedar esto. Y bueno, esto, muchachos, yo lo dejé directamente en la calculadora. Así que ahí está el resultado. Ustedes lo pueden comprobar después, pero si quieren lo sacan por separado, a modo de sugerencia. Porque igual, no sé, si escribir todo esto en la calculadora sale muy pesado, mejor lo sacan por separado. Calculan eso, menos, después calculan esto. Bien, ese es el comentario en esta segunda parte. No sé si les queda duda o está claro esto del orden, de cambiar el orden de integración, pero ojo, cambiamos el orden de integración para que el área nos quede positiva, pero respetamos el uso del teorema, ¿ya? Entendiendo que este, aunque un número más chico que el 4, este pasa a ser el límite superior y este pasa a ser el límite inferior. Así que cambian los roles de los límites. Salvo ese detalle, no debería ser mayor problema. Bueno, no sé si les queda duda o hay comentario, Felipe, Diego. Estoy Jorge. escribiéndolo, profe, porque en la guía aparece el otro método, el del menos. Ya. Ah, sí. En el PDF lo subí con el otro método. Entonces aquí tienen la otra forma alternativa. Y da el mismo resultado. Felipe, no sé si hay preguntas. Jorge. No, profe. No, profe. Vale. Profe, Diego, dígame. ¿por qué un 42 al final? ¿No un 4 solo? Sí, yo de nuevo me traspapelé escribiendo. Es 4 por 4. Gracias, Diego. Está bien ahí que esté atento. Sí, que Sí, me parecía raro porque había un 2, o sea, un 42 después. De repente cuando estoy escribiendo se me pasan números ahí. El teclado, profe. Sí, bueno, no es como estar en la pizarra. No. Pero bueno. Vale, Diego, ahí no había corrección. Se me había pasado ese detalle. Ni siquiera lo había mirado ahora. Y eso que incluso está ¿cómo se llama? Marcando el ejercicio. Así que bueno, ahí ustedes pueden hacer la comprobación después y de hecho pueden hacer la comparación, porque yo el PDF que les subí está el paso a paso también del ejercicio, pero lo hice con la otra forma. Le coloqué el negativo acá y dejé los bordes originales. En cambio, en este que les estoy mostrando ahora, cambié los órdenes de integración y bueno, el resultado es exactamente el mismo. Pero después, al final, solamente el negativo que queda afuera se multiplica no hacia adentro. No. Claro, al final de cuentas como que uno puede dejar ese negativo como acá nomás, digamos ahí, y mantenerlo hasta el final y al final va a quedar como algo así, menos, y este resultado al hacerlo de la otra forma queda así. Ahí. Así quedaría con el otro, en el PDF, como está hecho en el PDF de la otra forma. Entonces al final queda un menos por menos nomás. Si ese es el único detalle. O por último, miren, ustedes tengan el razonamiento de que si están calculando el área de una región que está debajo de X, entonces esa región es negativa, y por lo tanto el área, si me están pidiendo el área nunca puede ser negativa. Así que por último, cuando obtengo el resultado final de la integral, digo, bueno, esto no puede ser negativo porque es un área, así que lo multiplico por menos 1. Por lo menos con esa lógica igual basta. Si la cuestión es tener claro qué es lo que estoy haciendo. Así que eso, Diego. Ya, profe. Sí, entendí. Bueno, ahí uno escoge el método que más le acomoda. Sí, miren, por último, lo que les digo del razonamiento. Si ustedes ya tienen claro que están calculando una integral de una zona que está por debajo del eje X, ustedes hacen los cálculos normales y si el problema les está pidiendo el área, entonces el resultado simplemente lo multiplican por menos 1 para que quede positivo. Pero, ojo, si el problema no les está pidiendo el área y solamente les está pidiendo, por ejemplo, yo podría darle una función y decirle calcule la integral del menos 2 tercios al 4. Listo, calcule eso, ¿no?
En ese caso les estoy pidiendo solamente la integral, y cuando se les está pidiendo solo la integral, ustedes no tienen que hacer ningún arreglo de que quede positivo, no, porque si te piden la integral, ustedes calculan, y si la integral dio menos 5 cuartos, es menos 5 cuartos. Si la integral dio 7 tercios, el resultado es 7 tercios. Solamente en aquellas preguntas donde nos digan el área de la región, el área de las regiones, ahí simplemente hay que tener cuidado de que ningún área es negativa. Pero si el problema no habla de área y solamente les habla de calcular la integral, ustedes simplemente calculan y ya está. No hagan ningún arreglo, ¿ya? Ojo con eso. Bueno, en la región 3 no hay mucho más que hacer porque es lo mismo. En ese caso no hay problema porque la región era positiva. Así que, bueno, ya teníamos la primitiva y lo mismo de nuevo. Evaluamos la primitiva en nuestro borde superior, que es el 5. Evaluamos todas las x por 5, menos evaluamos todas las x por 4. Y bueno, ya saben ustedes, todo esto a la calculadora y eso va a dar 4. Y ahí tendríamos entonces el área de la región 3. El área, ojo, que nos preguntaban el área total. Entonces el área total es simplemente la suma de las áreas que calculamos de forma separada. Por lo tanto, la respuesta final es el área de la región 1 más el área de la región 2 más el área de la región 3. Que son los resultados que nos dieron las integrales. Bueno, eso lo sumamos y nos da 994 partido en 27, ahí me faltó, unidades cuadradas. Bueno, y ahí estaría la respuesta al problema. ¿Duda? ¿Algo que no haya quedado claro? No, ¿Comentarios? profesor, hay que estar atento a colocar en la integral lo que va primero y lo que va después. Si Miren, sí, al fin de cuentas, la gracia de toda integral definida es que ustedes tengan claro desde dónde y hasta dónde. Y bueno, para que no tengan duda, acuérdense siempre del último comentario que les hice, de cómo se lee la integral, ¿ya? Porque al fin de cuentas lo que va haciendo la integral es acumular las áreas que uno puede ir juntando debajo de la gráfica desde el punto de partida, desde el punto A hasta el punto B. Esa es la integral, eso es lo que hace la integral, acumula, desde dónde hasta dónde. Y bueno, toda esa acumulación genera el área de la región. Bien, Felipe, no sé si hay alguna duda, Jorge, antes que pasemos a los ejercicios entre curvas, cuando hay dos curvas, dos funciones delimitando una región. No, profe, avancemos uno. Ninguna duda, profe. Vale, bien. El problema 3 es justamente una área entre curvas. Bueno, de esto yo les dejé varios ejercicios propuestos, ¿ya? Me interesa que los hagan, están como ejercicios propuestos acá en el PDF. Bueno, aquí hay otro ejercicio resuelto. Este no lo vamos a ver, este lo vamos a analizar el sábado, porque el sábado vamos a ver el método de sustitución, ¿ya? Porque esta integral no sale directa, ¿ya? Se necesita el método de sustitución. Ahora, igual yo les subí el PDF donde están todos los métodos, así que el que quiere estudiar antes, verlo antes, el método lo puede mirar. Simple, un poquito enredado. Sí, por eso lo vamos a mirar el sábado, lo vamos a ver en detalle. Bueno, ahí está lo que hicimos recién, este es el otro ejercicio, que aquí estaba hecho, este es el PDF que ustedes tienen, ¿ya? Eso es lo que les estoy mostrando. Aquí estaba hecho con el negativo, ¿se fijan? Aquí yo dejé el negativo fuera y calculé, pero al fin de cuentas, ¿se fijan? Queda menos esto. Entonces este resultado daba negativo al final. Ahí está. Y queda un menos por menos. Así que es la misma historia. Esto es lo que vamos a revisar ahora. El último ejercicio. Área entre curvas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, acá es muy simple. La idea, el proceso de repente puede ser un poco tedioso, pero con las calculadoras la parte numérica se puede agilizar un poco. ¿Qué es lo importante acá? Que ustedes identifiquen que un área entre curvas es una región que va a quedar delimitada por una función que va a ser como la función mayor y otra como la función menor, ¿ya? Entonces podemos pensar en la función mayor y función menor. O si ustedes quieren, la función superior, que es la que está por encima, y la función inferior, la que está por debajo. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que el área que queda delimitada entre dos regiones es el área que está por debajo una, menos el área que está por debajo de la otra. Miren, eso voy a intentar de que lo vean así como de forma animada para que se les quede como visual.
y no tengan que como aprendérselo como una fórmula, porque no es la gracia. Entonces, imaginemos que aquí tenemos a la... Quería hacer un dibujo más bonito. Bueno, ahí ya, esa. Y tenemos esta otra curva. Ya. Miren, me interesa acá primero. Deben poner ojo de que, si ustedes se fijan, para poder calcular el área entre curvas, primero vamos a necesitar los puntos de intersección. Eso es algo natural. Y no necesitan la coordenada del punto completo, ¿ah? No necesitan la coordenada x, y, necesitan solamente la coordenada en el eje x. Entonces, imaginemos, o sea, necesitan el valor de x nomás. Ahí las funciones se encuentran en, digamos, un valor x1. Y acá las funciones se encuentran en un valor x2. Y de paso vamos a aprovechar esto que quedó acá también. Ahí. Por ejemplo, este dibujo que les estoy mostrando serían dos funciones que se intersectan en 3 puntos. Ahora, me interesa que entiendan lo siguiente. Pero voy a marcar hacia abajo directo la línea, ¿ya? Ahí. Y acá también. Entonces, quiero que entiendan lo siguiente. Uno lo que hace para calcular el área entre dos curvas, simplemente va a calcular el área que está por debajo F. Entonces, fíjense en esto. El área que está por debajo F, ¿es eso? Ah, perdón. Ahí está. ¿Es eso? Eso. Oh, ¿por qué me quedó un espacio en blanco? Sorry. No sería mucho, profe. ¿Ah? ¿Qué cosa? Ahí, no sería mucho el cálculo. Déjenme arreglar ahí porque se pasó la pintura. Ahí sí. Ahí está. El área bajo F es todo lo que les pinté de amarillo. Eso es el área bajo F. Entonces ustedes, para calcular el área de la región S que le estábamos llamando, el área de la región S, ahí, esta nomás, esa región, tendríamos que calcular toda el área que está por debajo F y restarle el área que está por debajo de G. G. Entonces, cuando ustedes calculan el área o la integral de la función G, el área de la integral de la función G, bueno, voy a ser un poco más explícito todavía. Ustedes tienen la función f. Entonces, si ustedes calculan la integral desde el x1 hasta el x2 de la función f, les da toda el área de color amarillo, ¿ya? Área amarilla, ¿ya? Voy a poner ahí como un cuadrito. El área amarilla. Eso es la integral, si ustedes calculan esa integral. Eso es lo que va a dar. Pero ustedes no quieren todo el área amarilla, ustedes quieren el área de la región donde está la S nomás. Entonces lo que hacemos es integrar la G. Pero al integrar G nos va a dar esta área. Entonces, eso es lo que hay que tener muy claro. ¿Qué es lo que nos entrega cada integral? Entonces, si yo calculo necesitamos ahí eso. Si calculamos la integral desde x1 hasta x2, pero de la función g, tengan en cuenta que esa integral les va a dar el área de color verde, porque lo que hace la integral es calcular el área debajo de la curva y sobre el eje x. O al fin de cuentas, la integral siempre nos da el área entre la gráfica de la función y el eje x. Ojo que este dibujo podría estar incluso acá abajo, ¿ya? Abajo debajo del eje x sería prácticamente lo mismo. Siempre respetar esa lógica. Entonces, en este caso, el área sería el área de color verde. Vamos a pintar. Ahí está entonces. Si ustedes calculan la integral de f, les daba toda el área amarilla. Si calculan la integral de g, les da el área de color verde. Y al restar esas dos áreas, entonces se obtiene el área de la región S. Entonces, el área de color celeste, digamos, por así decirlo, el área de
de color celeste, voy a poner así. Esa área es simplemente el área de color verde menos el área, perdón, el área de color amarillo menos el área de color verde. Entonces, son al fin de cuentas la resta de las integrales. Eso. Menos esto. Y eso es siempre, ¿eh? Para que no se le olvide. Da lo mismo el contexto o la situación. Siempre va a ser la resta de dos áreas al fin y al cabo. Vamos a ponerle un poquito más. Entonces, el único cuidado que tienen que tener ustedes es el siguiente. Si se fijan, en acá, esta región S, en el caso de la, vamos a poner aquí, el área de la región S, el área de la región S, área de la región S, al fin de cuentas es la integral de F menos la integral de G. Porque la función F es la que está por encima, o la función superior, y G es la función que está por debajo. Pero eso ocurre en el tramo que va de X1 a X2. Porque si ustedes se fijan, en el otro tramo, en el tramo del X2 al X3 es distinto. En el otro tramo, la G es la función que está por sobre y la F es la que está por debajo. Entonces, por ejemplo, si yo le llamo a esta la región R, otra región, y quiero calcular el área de esa otra región, digamos, ahí, esa otra región, esa sería, el planteamiento ahí sería otra integral. ¿Se fijan? Y acá es donde el problema lo tenemos que ir parcelando siempre, porque esto es como forma de dulce, ¿ya? Esto es como el envoltorio de un dulce, el área entre regiones. Entonces, ese es el cuidado que tienen que tener. Para el área de la otra región, voy a intentar ponerlo acá. El área de la región R, al fin de cuentas, poner ahí, sería igual. Ahora sería al revés, porque la función superior es G, entonces sería la integral de G menos la función que está por debajo es F. Entonces ese es el cuidado que tienen que tener. Y esto sería en el otro tramo, cuando ustedes miran el dibujo desde el X2, hasta llegar al X3. Entonces, ese es el cuidado con el área entre curvas. Ustedes tienen que estar pendientes en qué región están integrando y quién es la función menor o cuál es la función inferior y cuál es la función superior en ese tramo. Una vez que tienen eso, simplemente hay que plantear calculativa, porque bueno, ustedes ya se dieron cuenta que es una cuestión que acompaña de manera mecánica este proceso, y una vez que se tiene la primitiva, se evalúa. Bueno, así funciona el área entre curvas. No sé si les quedó claro o hay alguna duda. Diego, Felipe, Jorge. Creo que está bastante explícito, profe, cómo lo realizó. Ok, bueno, veamos esto en acción entonces. Este es el ejemplo que está propuesto y nos dan las dos funciones. Bueno, ahí está la gráfica de la cuadrática y obviamente la otra es una recta. Y ojo con esto, porque nos dan las funciones, aquí están las gráficas. Ojo que en la guía hay unos ejercicios donde yo les doy solamente las curvas, no están los dibujos. Bueno, ya les he mostrado cómo pueden usar GeoGebra, así que ustedes pueden graficar las funciones en GeoGebra y ahí ver los dibujos, ¿ya? Sobre todo para los ejercicios finales de la guía de ejercicio, donde no están los dibujos, están las puras funciones. Entonces ustedes se pueden apoyar de GeoGebra, ahí dibujarlas para que tengan esto. Después ya viene todo el proceso algebraico. Entonces, la parte de los dibujos se pueden apoyar ahí con GeoGebra. Entonces, nos piden calcular el área entre estas dos regiones, pero nos dicen que X debe ser un valor entre menos 3 y 2. Entonces, si ustedes se fijan acá, menos 3 está aquí, es un valor por ahí, y 2 es un valor por acá. Entonces, entre menos 3 y 2, aparte, está la intersección entre las funciones. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es primero encontrar estos puntos. Los puntos donde ambas funciones se cortan. Y esa es una ecuación, bueno, ¿cómo se encuentran los puntos de intersección? Ahí no sé si se recordarán de eso, pero bueno,
es simplemente igualando las funciones, porque lo que queremos saber es dónde son iguales. Por eso se intersectan. Entonces, igualamos las funciones y ojo, ustedes aquí tienen que hacer los procesos algebraicos que sean necesarios para que les quede una ecuación de las habituales. Por ejemplo, si hay raíces, elevar al cuadrado, o si es raíz cúbica, elevar al cubo, qué sé yo. De hecho, hay un par de ejercicios para abajo donde una de las funciones es una raíz. Así que por eso les hago el comentario. En este caso, como ambas son polinomios, simplemente las agrupamos en un puro lado. Nos queda la famosa ecuación cuadrática. Bueno, aquí, como ya lo hicimos antes, ya les mostré, ustedes simplemente se pueden apoyar de sus calculadoras, le ingresan la ecuación de segundo grado y le piden la solución, ¿ya? Para no gastar tiempo en la ecuación de segundo grado, que ya la han resuelto un montón de veces. Entonces, sacamos x1, x2, menos 5 medios, da lo mismo el orden, ¿eh? Lo que interesa son los valores. Menos 5 medios es el valor de la izquierda de la derecha. Porque una vez que ustedes encuentran estos valores, lo prudente sería ir al dibujo, a la gráfica que tenemos, y ubicar esos números e identificar las regiones. Y eso es lo que está en el siguiente dibujo, ¿ya? No sé si se ve muy bien, pero ahí está el menos 5 medios y ahí está el 4 tercios, ¿ya? Es el menos 5 medios. Entonces, acá lo voy a colocar un poco más grande. Se vea mejor. Bueno, ahí está. ¿Se fijan? Ahí está menos 5 medios. No se ve muy bien, pero este es el menos 5 medios, este menos 3, menos 5 medios. Entonces, el primer tramo, o el primer intervalo de integración sería entre menos 3 y menos 5 medios. Ojo, que en ese tramo, entre menos 3 y menos 5 medios, la f está por encima y la g está por debajo, ¿no? Porque ahí está la cuadrática y acá está la recta. Entonces, en la región 1, que usted ahí es bueno que le coloquen nombres, en la región 1 la f está por encima y la g está por debajo. Entonces, ahí sería la integral de f menos g. En cambio, en la región 2, ojo, que la región 2 es la que va desde menos 5 medios hasta 4 tercios. Desde el menos 5 medios hasta el 4 tercios. ¿Qué es lo que pasa en la región 2? Que si ustedes se fijan, la cuadrática está por debajo y la recta está por encima en la región 2. Entonces, para poder definir el área de la región 2, tendría que ser la integral de g menos la integral de f. ¿Por qué? Porque ahí cambian de rol, ¿ya? La que estaba por debajo ahora está por encima y la que está por encima ahora está por debajo. Entonces, ahí ustedes es lo que tienen que estar pendientes y eso se puede deducir cuando uno ve el dibujo de la función. Cuando nos trasladamos a la región 3, en la región 3, la que está por encima es la f y la que está por debajo es la g. O sea, aquí vuelve la cuadrática a estar encima y la g o la recta está por debajo. Entonces, el tramo que va desde el 4 tercios hasta el 2, que sería el tercer intervalo, desde el 4 tercios al 2, sería la integral de f menos la integral de g, que g está por debajo. Entonces, esa idea, esa aclaración previa, uno la tiene que hacer antes de plantear el ejercicio para cuando ya llegamos al ejercicio, decimos simplemente, bueno, aquí f menos g, acá g menos f y así sucesivamente. Entonces, de nuevo, tenemos 3 zonas de integración o 3 intervalos y en cada uno de los intervalos tenemos que especificar la función. Entonces, primer intervalo, del menos 3 al menos 5 medios, integral de f menos integral de g. Segundo intervalo de integración, del menos 5 medios al 4 tercios, y en ese caso es integral de g menos integral de f. Y en el último intervalo, que es el que va desde el 4 tercios hasta el 2, en ese caso el planteamiento sería la integral de f menos la integral de g, ¿ya? Entendiendo que la g es la que está por debajo en el último tramo. Entonces, las integrales que les voy a mostrar ahora son justamente las que les acabo de comentar. Y ahí están divididos como ¿cómo se llama? Las tres partes. Bien, no sé si hay preguntas sobre este tema de la región, la separación de la región. Diego, Jorge, ¿hay alguna pregunta? No, profe. Ok, vale. Voy a arreglar ese menos 5 medios que no se veía bien.
y el 4/3. Bien. Vamos entonces. Volvemos acá. Voy a quitar eso. Colocar este que se no. Este, el menos 5. Bueno. Entonces, ahora simplemente planteamos cada una de las integrales. Entonces, el área de la región 1 es el área de región 1. En esa región, el intervalo de integración, como lo mencionábamos, del menos 3 al menos 5 medio. Entonces, ojo, área de la región 1, la integral del menos 3 al menos 5 medio de la función f de x menos la g de x. ¿Por qué? Porque la f está por encima y la g está por debajo. Entonces, tenemos dos opciones. Acá hay algo que les iba a explicar. Tenemos dos opciones. Uno puede calcular las integrales por separado, la integral de la función f menos la integral de la función g, o se pueden juntar en una pura integral, entendiendo que los límites de integración son los mismos. Ya, si estos límites de integración son distintos, no se pueden juntar. Pero si los límites de integración son iguales, por ejemplo, del 1 al 2, uno puede, en vez de calcular dos integrales, calcular una pura. Ya eso depende de las funciones. Entonces, en este caso, las funciones las podemos juntar en una pura función. Entonces, la integral del menos 3 al menos 5 medio de la f menos la g. ¿Por qué las podemos juntar? Porque ambas son polinomios, entonces podemos hacer reducción de términos semejantes. Pero imagínense que una es logaritmo y que la otra es una raíz. Ahí no se pueden juntar como una sola, entonces se calcula la integral por separado. Entonces ahí ustedes lo van a anotar de acuerdo a las funciones. Si las funciones se pueden reducir, las juntan en una pura. Pero si no, se calculan las integrales por separado. Bueno, en este caso ahí está la función f menos, ojo ahí, menos la g, ahí hay que tener ojo con los signos. Bueno, hacemos el proceso algebraico habitual, menos por menos, más y menos por más menos. Reducimos términos semejantes y nos queda esta. Ahí está. Entonces al final, el área de la región 1 es la integral de menos 3 a menos 5 de esta función que ustedes ven aquí. Y aquí llegamos a la parte mecánica de todos los ejercicios. Hay que sacar la primitiva y una vez que tengamos la primitiva lista, la tenemos que evaluar entre el menos 3 y el menos 5 medio. Bueno, esta primitiva aquí la coloqué inmediata porque ahí ustedes la pueden hacer paso a paso si después quieren, porque esta sigue siendo ya una integral de las integrales típicas, o sea, una integración directa. Así que esto es 6 por x cubo partido en 3. Al simplificar el 6 con el 3 nos queda el 2. Esto va a ser 7 por la integral de x, que es x cuadrado medio, así que 7 medio x cuadrado. Y bueno, la integral del 20 es 20x. Incluso si ya tienen práctica, uno saca las integrales por lógica para alguna. Simplemente las coloca directas. Pero eso ya depende de la práctica que tengan. Si no, hacemos el proceso ahí separando término a término. Entonces, para la región 1, el área sería. Bueno, ese era el planteamiento. Eso fue lo que nos quedó de la reducción. Y aquí está nuestra primitiva. 2x cubo más 7 medio x cuadrado menos 20x. Y bueno, aquí ya está hecho el cálculo. Bueno, aquí no puse esto, pero bueno, lo puedo escribir ahora. Pero ahí ya está hecho el cálculo, digamos, directo. No lo escribí, pero en fin. Ahí evaluamos en menos 5 medio. Aquí también evaluamos la x por menos 5 medio. Y evaluamos por menos 5 medio. Entonces ahí estamos. Evaluamos nuestra primitiva en el borde superior y nos falta menos evaluar la misma primitiva, pero en el borde inferior, que el borde inferior es menos 3. Bueno, así sería el planteamiento y después esto se va a la calculadora. ¿Ves? Menos 3 y menos 3. Ahí tenemos entonces. Bueno, esto ustedes ya saben, a la calculadora nomás. Si una vez que está listo, tenemos el área de la región 1. Así nos quedaría. Bien, no sé si queda duda, pregunta. Jorge, Diego, Felipe o quien esté por ahí.
No sé si hay consulta. No, profe, métele mano, ¿no? Hay que empezar a hacer los ejercicios nomás. Bueno, la segunda región, ahí es que nos va a cambiar el orden, porque en la región 2, la G va primero y la F va después. O sea, la G es la que está por encima y la F es la que está por debajo. Entonces, esa integral, la integral de la región 2, es G menos F. Entonces, vamos a la región 2. Ahí está, región 2, G menos F. Así que cambian los roles. Menos 4x más 9 menos 6x cuadrado más 3x menos 11. Bueno, multiplicamos término a término. Nos queda menos 6x cuadrado menos 3x y más 11. Hacemos la reducción de esto. Y fíjense que aquí hay una cuestión importante. Nos queda menos 6x cuadrado menos 7x más 20. Resulta que si miramos la anterior, es la misma. O sea, es igual a la fórmula anterior, pero están los signos cambiados. Entonces, resulta que no es necesario, por ejemplo, en ejercicios de este tipo, donde calculamos la primitiva y nos da un polinomio, y luego en la otra región, como las funciones cambiaron de rol, lo que pasa es que el resultado queda con signo contrario nomás. Entonces, por ejemplo, yo ahora en este minuto, para calcular esta integral definida, necesito la primitiva de esto. Pero resulta que esta primitiva la puedo calcular simplemente como el negativo de la que tenía antes. O sea, esta, porque si ustedes se fijan, y esto es para que lo tengan presente cuando hagan ejercicios para ahorrar tiempo. Si ustedes se fijan, esta primitiva comparada con la anterior, ahí está, solamente cambiaron los signos. Aquí es negativo, negativo y acá cambio positivo. Entonces la primitiva que necesito ahora es simplemente el negativo de esta. Por lo tanto, tomo esta primitiva que está acá y la multiplico por menos 1. Ahí está. Entonces esta es la que ya tenía, pero multiplicada por menos 1. En aquellos ejercicios donde ustedes se den cuenta que lo pueden hacer, bueno, háganlo para que no tengan que estar sacando la primitiva de nuevo paso a paso. Entendiendo que cuando ustedes restan las funciones, lo único que se hacen es invertir los órdenes, ¿ya? Y cambia de signo simplemente. Así que bueno, la primitiva en la región 2 simplemente necesita que nosotros multipliquemos por menos 1 la primitiva de la región 1. Así que ahí tenemos. Esta sería la primitiva en nuestra segunda región. Y bueno, pasamos a calcular el área de la misma forma que antes. La integral desde el menos 5 medios hasta el 4 tercios. Estamos en la segunda región. Desde el menos 5 medios y hasta el 4 tercios. Entonces, desde menos 5 medios hasta el 4 tercios. Y bueno, ese era el planteamiento. Esta fue la reducción. Y aquí ya tenemos la primitiva que la habíamos calculado recién. Y bueno, acá voy a poner de paso el planteamiento. Esta es la primitiva y la tenemos que evaluar primero en 4 tercios. Primero en 4 tercios. O las x por 4 tercios. Ahí está. La primitiva evaluada en el borde superior menos la misma primitiva, pero ahora evaluada en menos 5 medios. Menos 5 medios. Menos medios. Menos 5 medios. Y ahí tenemos entonces, bueno, ahí está esto a la calculadora y bueno, ahí nos va a dar, esto va a dar un número grande ahí, de repente no se preocupen si les dan valores grandes, simplemente si ustedes hicieron el planteamiento bien y bueno, suponiendo que el ingreso a la calculadora también está bien, entonces que les dé un número grande no es sorpresa en algunos ejercicios. Bien, y así nos quedaría entonces el área de la región 2.
No sé si hay alguna consulta, duda respecto al comentario de la primitiva más que nada. Jorge o Diego, Felipe. No, profe, está claro. Bueno, y el último caso, que nos queda la tercera parte, dividimos el problema en 3 regiones, región 1, 2, 3. Y bueno, ¿qué pasa que en la región 3? Resulta que en la región 3, la F está por encima y la G está por debajo. Entonces, en la región 3 va a ocurrir exactamente lo mismo que en la región 1. Es la misma función, es la misma primitiva, las funciones se restan en el mismo orden. Lo único que va a cambiar es el intervalo de integración, que ahora es de 4/3 hasta el 2. Entonces, en la región 3, el intervalo de integración, desde el 4/3 hasta el 2. Y bueno, como le decía, en esa región es de nuevo la F menos la G. La F está por encima y la G está por debajo. Bueno, hacemos el cálculo, la reducción de términos semejantes, y nos queda la misma función que en la región 1. Por lo tanto, llegamos y usamos la misma primitiva en la región 1. No hay que calcular por separado de nuevo. Entonces, como la primitiva es la misma y ya la tenemos, simplemente evaluamos, ¿ya? Entonces, en la región 3, la misma cosa. F menos G, ahí está la reducción, y acá está la primitiva de esa función. Entonces, la primitiva y la evaluamos. Bueno, aquí voy a colocar la parte de la evaluación. Primero evaluamos todas las X en el borde superior, que es 2. Entonces, cambiamos todas las X por 2. Menos. Ahora evaluamos todas las X en el borde inferior, que es 4/3. Y bueno, después de eso, la calculadora. Ahí estamos entonces. La primitiva evaluada en el borde superior, o sea, evaluada en 2, menos la primitiva evaluada en el borde inferior, que es 4/3. Bueno, y esto, bueno, a la calculadora luego se restan y nos va a dar 154 partido en 27 unidades cuadradas. Bueno, y como ya con esta última tenemos entonces el área de la región 1, el área de la región 2 y el área de la región 3 listas. Por lo tanto, el área total, el área que se cubre, porque eso era al final lo que se pedía, el área que se cubría entre las dos regiones, mientras los valores de X se mueven desde el menos 3 al 2. Y pasa que al moverse del menos 3 al 2, habían lugares donde las dos funciones se intersectaban, entonces hubo que calcularse esos pedazos para separar el problema en regiones. Así que bueno, el área total, que sería la suma de las áreas de las 3 regiones, nos da el resultado final. Ahí está, el área de la región 1 más el área de la región 2 más el área de la región 3. Por lo tanto, el área total es la sumatoria de esto y nos da 7037 partido en 108. Y ahí estamos.